Hay lugares donde la luz no llega. Un bosque que oculta secretos tan antiguos como la tierra misma. Quienes se adentraron nunca regresaron, o volvieron cambiados. Algo acecha entre los árboles, observando cada movimiento. Lo inexplicable comienza a tomar forma, y tú estás a punto de descubrirlo. Atrévete a entrar en el bosque maldito. Si te atreves, en el corazón de un bosque donde la niebla nunca se disipa, los árboles parecen observarte, y el silencio pesa más que el aire. Durante décadas, viajeros y exploradores desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo un eco, susurros entre los árboles. Algunos dicen que el bosque está maldito, otros que es un portal a algo que no comprendemos. Esta es la historia real del lugar donde la naturaleza y lo sobrenatural se confunden. Bienvenido a El Enigma del Bosque Maldito. Hay un sendero que comienza a los márgenes del pueblo de San Bildor, un pequeño caserío olvidado al norte de Misiones. Los lugareños lo llaman el Camino de los Perdidos. Nadie recuerda exactamente cuándo se dejó de usar, pero todos saben por qué. Quien entra no siempre regresa. El bosque se levanta como una muralla oscura. Desde el amanecer, una neblina espesa cubre el suelo y transforma la luz del sol en un resplandor lechoso. El aire huele a humedad, a tierra podrida y a algo más. Algo que muchos describen como el olor del miedo. Los viejos del pueblo aseguran que, al caer la tarde, se escuchan pasos entre las hojas secas, aunque nadie camina allí. Es el bosque respirando, dicen. Pero hay quienes afirman haber visto sombras moverse sin cuerpo y ojos brillantes observando entre las ramas. En 1978, un grupo de 3 jóvenes de la zona decidió filmar una expedición amateur. Querían desmentir las historias y subir la grabación a un pequeño programa local de televisión. La cinta nunca fue emitida. Solo una parte fue recuperada. 7 minutos de imágenes borrosas donde se distingue una voz temblorosa diciendo: "No estábamos solos. Algo se movía con nosotros". Las autoridades cerraron el caso como desaparición por causas naturales, pero los padres de los jóvenes nunca aceptaron esa versión. Desde entonces, nadie se atreve a cruzar el umbral del bosque después del anochecer. Sin embargo, cada cierto tiempo, la curiosidad humana desafía las advertencias. En 2019, un equipo de investigadores paranormales viajó desde Buenos Aires atraído por la leyenda. Con cámaras térmicas y sensores de movimiento, ingresaron al lugar durante 3 noches consecutivas. Lo que registraron cambió su percepción de la realidad. Temperaturas que caían bruscamente, interferencias eléctricas inexplicables y sonidos que no provenían de ningún animal conocido. Uno de los investigadores, aún con la voz quebrada, contó: "Sentí que el bosque sabía que estábamos allí, como si algo nos estuviera esperando". Desde entonces, el caso se reabrió. Algunos creen que el bosque guarda algo más que historias de miedo. Un secreto enterrado bajo raíces antiguas, un pasado que la tierra intenta ocultar. Y mientras los lugareños evitan pronunciar su nombre al caer la noche, hay quienes aseguran que, si uno escucha con atención, todavía puede oír susurros en la bruma. Un eco que parece repetir lo mismo una y otra vez. No entres. La segunda noche del equipo de investigadores fue la más inquietante. El aire se volvió pesado y la niebla descendió con una densidad que parecía líquida. Los focos apenas iluminaban unos metros y cada sonido se distorsionaba como si el bosque mismo respirara. Las cámaras térmicas comenzaron a registrar puntos de calor que se movían bajo el suelo, a apenas 2 metros de donde caminaban. No había animales, ni madrigueras, ni explicación técnica. Solo movimientos erráticos, como si algo reptara bajo la tierra, observándolos. A medianoche, el micrófono direccional captó un murmullo casi imperceptible. No era viento, eran voces humanas, susurrando palabras en un idioma que nadie reconoció. El ingeniero de sonido, en el registro original, murmura: "No puede ser eco, esto viene de abajo". Horas después,
Uno de los investigadores desapareció del perímetro del campamento. Su linterna fue hallada a unos 30 metros, aún encendida, apuntando hacia una abertura entre las raíces de un árbol gigantesco. El hueco parecía un túnel natural, aunque los expertos forestales aseguraron luego que ningún árbol de esa especie puede formar cavidades de ese tamaño. Al revisar las grabaciones, notaron que la cámara del desaparecido se encendió sola minutos antes de que su señal se perdiera. En los últimos segundos del video, puede escucharse una respiración agitada y una voz susurrando muy cerca del micrófono. Ya están despiertos. El equipo abandonó el bosque al amanecer con más preguntas que respuestas. Solo 3 regresaron. El cuarto nunca apareció. La policía montó un operativo de búsqueda durante 5 días. No hallaron rastros del cuerpo, pero los perros rastreadores se detuvieron repetidamente en el mismo punto: la raíz del árbol hueco, donde el suelo parecía vibrar. Uno de los rescatistas, ya jubilado, confesó años después: mientras cavábamos, escuché un lamento, no como el de una persona, sino como el del bosque entero llorando. El material fue confiscado por las autoridades bajo la excusa de preservar la seguridad pública. Sin embargo, fragmentos de las grabaciones filtradas en foros de Internet muestran sombras moviéndose entre la niebla y destellos de luz que parecen surgir del suelo. Algunos usuarios aseguran que al reproducir el audio en reversa, se escuchan palabras claras en español. Déjalos dormir. Desde entonces, los lugareños evitan acercarse siquiera al sendero. Dicen que la tierra respira, que a veces se abren grietas y se escucha un lamento que sale de lo profundo. Otros afirman que esas voces no son humanas, sino ecos de los que quedaron atrapados abajo, en un laberinto que el bosque no permite abandonar. Pero lo más inquietante fue el último testimonio del equipo antes de desaparecer de los medios. El bosque no es un lugar, es una presencia, y cuando entras, te reconoce. Días después de la desaparición del investigador, el bosque fue acordonado. Sin embargo, algo inquietante empezó a suceder en San Bildor. Los habitantes comenzaron a reportar vibraciones nocturnas, como si el suelo respirara. Las paredes temblaban levemente, los espejos se empañaban solos y los perros se negaban a ladrar. El sacerdote del pueblo, el padre Esteban Márquez, escribió en su diario, más tarde encontrado en ruinas, una frase que heló la sangre de los que la leyeron. No es el bosque el que los traga, es lo que vive debajo. Nadie sabía exactamente qué había bajo ese terreno, hasta que un antiguo plano de la región, datado en 1889, reveló algo espeluznante. Antes de ser bosque, aquel lugar había sido un cementerio jesuita. Según los registros, allí se enterraron a más de 300 personas víctimas de una peste desconocida. Sin embargo, lo más perturbador era la nota final de aquel documento. El suelo fue sellado para contener la corrupción. Un arqueólogo local, el doctor Néstor Calderón, logró obtener permiso para realizar excavaciones controladas. Lo que encontró lo cambió para siempre. A menos de 2 metros de profundidad, halló restos humanos entrelazados como si hubiesen intentado abrazarse en sus últimos momentos. Algunos cuerpos estaban fusionados con raíces, como si la tierra los hubiera devorado lentamente. Pero lo más inexplicable fue un objeto, una figura tallada en piedra negra, sin rostro, cubierta de símbolos imposibles de identificar. Cuando fue retirada, el ambiente se tornó irrespirable. Los equipos eléctricos dejaron de funcionar y una ráfaga helada emergió desde el suelo. Calderón registró todo en su bitácora antes de desaparecer 2 semanas después. Su última anotación decía: no es una estatua, es una ofrenda, y se está despertando. Desde entonces, los pocos que se aventuran al bosque aseguran haber visto figuras inmóviles entre los árboles, con el mismo contorno que la talla hallada. Algunos sienten que los siguen, otros dicen escuchar su nombre susurrado al oído. Un guardabosques local, que accedió a hablar bajo anonimato, describió una escena que jamás pudo olvidar. Vi las raíces moverse, como si buscaran algo.
Y en el aire, una voz femenina me dijo: «Ya no podemos contenerlo». Tras ese incidente, la zona fue declarada de acceso restringido. Las autoridades negaron cualquier actividad paranormal, pero los archivos internos del Ministerio de Medio Ambiente registran algo diferente: picos de radiación térmica, anomalías electromagnéticas y frecuencias ultrasónicas emanando del subsuelo. Frecuencias que, al ser traducidas por software especializado, formaban una secuencia repetitiva de sonidos, casi un mensaje cifrado. El análisis reveló 3 palabras incompletas. Él regresa. Pronto. Nadie sabe a quién se refiere, pero los lugareños, desde entonces, aseguran que cada luna nueva el bosque parece moverse, como si algo estuviera empujando desde abajo. Y mientras los árboles se inclinan hacia el centro del claro, los pocos testigos que han sobrevivido juran haber visto una figura sin rostro observándolos desde la bruma, inmóvil, esperando. La noche del 13 de julio de 2023, un grupo de exploradores ingresó al bosque maldito con cámaras térmicas y micrófonos direccionales. Su intención era documentar los sonidos subterráneos que los científicos habían registrado semanas antes. Nada salió como esperaban. Las grabaciones comienzan con risas nerviosas, pasos sobre hojas húmedas, y luego un silencio tan absoluto que el micrófono comenzó a captar latidos. No humanos, sino graves, profundos, como si la tierra misma tuviera un corazón. Uno de los exploradores, identificado como Martín Alcaraz, fue el primero en notar el cambio en el aire. El bosque respira. No puede ser el viento. Minutos después, las cámaras captaron una secuencia anómala. Los árboles se inclinaban hacia el centro del claro, como si obedecieran una orden invisible. En el centro, el suelo comenzó a hundirse lentamente, revelando una grieta que emanaba un resplandor rojizo. De esa grieta surgió un sonido indescriptible. No era un rugido, ni una voz. Era un lamento colectivo, el eco de cientos de almas atrapadas. Las últimas imágenes grabadas muestran a Alcaraz intentando huir, mientras sus compañeros desaparecen uno por uno entre sombras con forma humana. La grabación se corta abruptamente con un susurro. «Ya no hay raíces, solo hambre». Días más tarde, un equipo de rescate encontró las cámaras enterradas entre barro y restos de ramas. No había cuerpos. Pero el análisis del audio reveló algo escalofriante. En la frecuencia más baja, apenas audible, se escuchaba una voz femenina que repetía sin cesar: «Él ha despertado». El bosque fue sellado nuevamente, rodeado de cercas metálicas y advertencias del gobierno. Sin embargo, los satélites térmicos muestran actividad creciente bajo el terreno. Algo se mueve. Algo que nunca debió ser liberado. Los habitantes de San Bildor ya no hablan del tema. Muchos abandonaron el pueblo. Los que permanecen aseguran que cada medianoche se escucha un murmullo proveniente del bosque, seguido de un estremecimiento en el suelo. Y si uno se atreve a mirar hacia el claro, dicen que puede ver una figura sin rostro, de pie entre la niebla, observando. Un investigador anónimo dejó una última nota antes de desaparecer también. No busquen respuestas en la superficie. Lo que duerme bajo el bosque ya eligió a quién mostrarse. Si crees que lo que viste es solo una leyenda, volvé a mirar los últimos 30 segundos. Hay algo observándote desde el fondo del bosque. Suscríbete a Entre Crímenes y Fantasmas y descubrí los secretos que otros prefieren enterrar. El siguiente caso podría estar más cerca de lo que imaginas.